mini simposio. Son médicos especiales porque no les, ¿cómo se llama? Les viene bien la matemática. Se dan cuenta que necesitan para muchas cosas echar manos de la matemática, que no es en general. Muy pocos médicos hacen investigación. Yo tengo una hija que es un médico, que es pediatra, y no le gusta la investigación. Ella quiere hacer clínica y nada más. Entonces, cuando trato de involucrarla, dice, no, 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 eso no. En cambio, Adriana y otras personas que han estado ya aquí con nosotros, sí, sí, ven la importancia de la matemática para su trabajo. Adriana, quizá por su formación, ¿verdad? Que ella es médico internista, pero ha hecho varias estancias en los CDC de Estados Unidos. Entonces ella trabajó con equipos interdisciplinarios, en donde hay computólogos, matemáticos, físicos, médicos, y quizá se dio cuenta de que eso se podía hacer. Y ustedes se dan cuenta, por otro lado, que cada vez son más y cada vez están surgiendo más las aplicaciones el uso de las matemáticas para hacer investigación en medicina, ¿sí? Y entonces eso se puede ver desde en la literatura cómo ha estado creciendo muchos trabajos ya en donde participa el matemático junto con los médicos. Muy bien, esa es la intención general del mini simposio y hemos tenido resultados porque hemos tenido ya colaboraciones de médicos con matemáticos, ¿verdad? En particular, la última que se armó el año pasado fue Adriana con Graciela González, que ya están trabajando ahorita de manera conjunta, matemática con un médico. Entonces, pues eso es lo que queremos y es la intención esencial, ¿verdad? De esta actividad. Bien, sin más preámbulo, presento a la doctora Adriana Monroy. Ella trabaja en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Ella yo la conocí, ya tiene yo creo como 10 o más años, en el seminario que organizaban Antonio Minzoni y David Casanovich. Desde ahí y en los seminarios que eran multidisciplinarios, nos conocimos, empezamos a platicar, estuvimos trabajando con un biólogo que estaba en el Hospital General de México, en el área de investigación, y ahí la conocí yo. Y platicábamos y empezamos a interactuar, y de unos 4 años para acá hemos estado llevando un trabajo más conjunto, eh, la, participando en particular en un comité tutoral de un estudiante de doctorado de ella. Y bueno, pues las dejo con Adriana. Bueno, ¿y ahora dónde me lo cuelgo? Ella está muy interesada en la prevención de una de las enfermedades que tenemos a nivel nacional por sí, que es la diabetes tipo 2. Bueno, buenos días a todos. Para mí es verdaderamente un placer estar en este congreso. Es algo totalmente atípico, como dicen. O sea, estar invitado a un congreso de matemáticas, un médico, realmente suena muy interesante para mí. O sea, la verdad era muy desafiante. Las primeras veces que me invitaron al NOAN, yo pensé que iba a ser imposible que yo coincidiera con ustedes, y desde las primeras veces que he ido al congreso, a este encuentro que tenemos, he aprendido muchísimo. Es súper interesante y creo que tenemos muchísimas cosas en común y para colaborar, y pues la verdad es que es súper, súper interesante. Como bien marca Jesús, a quien le agradezco muchísimo la introducción, mi área de interés es algo que se llama resistencia a la insulina, que rápidamente voy a tocar porque tenemos poco tiempo para tocar dos temas súper interesantes desde mi punto de vista y que espero que a ustedes también les parezca interesante. Como dijo Jesús, yo soy internista, es decir, soy un médico clínico que ve pacientes, que toca pancitas, etcétera, etcétera, pero también hice un doctorado en bioquímica, entonces eso me llevó al laboratorio, a estudiar cosas en el laboratorio, y entonces, pues obviamente en ambos campos
ustedes son increíblemente importantes y creo que la colaboración entre todos nosotros, me refiero al área médica y al área matemática, debería ser muchísimo más grande. Entonces, agradezco muchísimo esta visión de Jesús y de todos ustedes de que nos acerquemos a pesar de el problema de todo nuestro lenguaje, que yo creo que es lo que nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Bueno, pues entonces yo también voy a tratar de hacer un lenguaje muchísimo más claro y sencillo. Deténganme cuando lo necesiten. Vamos a hablar en general de la importancia número 1 para mí, que es la detección temprana de resistencia a la insulina para prevenir enfermedades no transmisibles, y un trabajo que estamos haciendo en colaboración, es nada más como la introducción para el trabajo que estamos haciendo en colaboración con Graciela y la presentación del trabajo que estamos concretando con Jesús. Pásame la primera, por favor. Gracias. Bueno, casi siempre en la parte médica para nosotros tenemos que hacer notar por qué queremos estudiar esto. Y hacerlo notar es qué importancia tiene. Y la importancia es tremenda. Ustedes se van a dar cuenta, estas son las causas de mortalidad según el INEGI de enero a junio de 2023. Ustedes se pueden dar cuenta que como no solamente en México, sino en todo el mundo, en casi todo el mundo, la principal causa de muerte son enfermedades del corazón. Estas enfermedades del corazón casi siempre son, evidentemente, la mayor parte de las veces son infartos, que tienen como antecedente hipertensión, dislipidemia o diabetes. La segunda causa de muerte es diabetes, y la tercera causa de muerte son cáncer, tumores malignos. Incluso la cuarta causa de muerte, enfermedades del hígado, que es el hígado graso ya ahora tan famoso, todas tienen que ver con resistencia a la insulina. Entonces ustedes se dan cuenta que, pues, de primera intención, las primeras 4 causas de muerte en México y en el mundo están relacionadas con resistencia a la insulina. Pásame la que sigue, por favor. Y pues para que no me hagan un acto de fe, aunque por algunas cosas que no tenemos suficiente tiempo para tocarlas con toda el detenimiento, sí voy a necesitar que me hagan algunos actos de fe, pero esto, lo que estoy mostrando es la forma en que nosotros medimos la resistencia a la insulina, es mediante la captación de glucosa mediada por insulina. Y entonces ustedes pueden ver, esta es la de los controles, es decir, de esas personas sanas que no tienen ningún problema, que no son gordos, que no son obesos, ni tienen sobrepeso, que no tienen dislipidemia, que no tienen hipertensión, que son como 4 en el mundo y además hasta están guapos. Entonces, poquita gente. Bueno, estos controles tienen esta captación de glucosa y ustedes se dan cuenta que si eres un diabético, aunque no estés gordo, tu captación disminuye. Si eres obeso, tu captación disminuye. Si eres hipertenso, tu captación disminuye. Si tienes lípidos alterados, grasas alteradas, los famosísimos triglicéridos, la hipertrigliceridemia, que casi todos cuando vamos al médico y te hacen análisis salen mal, también está alterado. Si tienes infarto o enfermedad isquémica del corazón, también está disminuido. Y ya no solamente si eres diabético, si tienes prediabetes, también está disminuido. A esta disminución en la acción de la insulina se le llama resistencia a la insulina. Y yo podría decir, pásame la que sigue, por favor, que además de eso, porque esa lámina que les pasé, gracias, esa lámina que les pasé anteriormente, esa lámina fue es un poco viejita, del 2007 o algo así. Ahorita, esta ya es más nueva, y lo que podemos, es que creo que no se ve ¿cómo se llama? No se alcanza a ver bueno, la parte de abajo, pero esta es del 2022. Sí, se ve acá abajo. Perfecto. Este es del 2022. Ustedes pueden darse cuenta que además de lo que dije antes, también se agrega cáncer, especialmente los tipos de cáncer más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, como el de senos, el de útero, el de cérvix, el de colon, páncreas, el de riñón o próstata. Este tipo de cánceres están relacionados con resistencia a la insulina, pero además de enfermedad poliquística, hiperfiltración, hígado graso, etcétera, etcétera, incluso arteriosclerosis e hipertensión, también alteraciones en el sistema nervioso central, que no solamente se dan con la diabetes, sino ya con prediabetes. La gente ya tiene alteraciones en el sistema nervioso central
Y esto está relacionado, por ejemplo, con demencias muy tempranas, con enfermedad de Alzheimer. Entonces, ustedes se dan cuenta, resistencia a la insulina tiene que ver con un montón de enfermedades, pero además con enfermedades graves. Pásame la que sigue. Yo creo que con eso sí puede cambiar. Ah, sí, perfecto. Pásame el negro. ¿Te pasó el negro? Sí, pues. ¿Este ya pasó? Ah, perfecto. Ah, sí, mira. Pero este va para atrás, este va para adelante. Muy bien. Déjenme les presento rápidamente a la insulina. La insulina es una hormona que muchos de ustedes han oído hablar porque afortunadamente les dieron el Nobel por haber descubierto a la insulina y aparte esos son de esos chismes jabonosos, ¿no? Preciosos de la ciencia, porque todo el mundo ve la ciencia así como los héroes, ¿no? Wow, los científicos que son ¿cómo se llama? Ilustrados, agradables, hasta bonitos. No, no es cierto. Son gente malvada y se tiran horrible y cosas, son humanos, ¿no? Entonces les dieron el premio Nobel por el descubrimiento de la insulina. Ustedes seguramente han visto familiares o conocidos que utilizan insulina para controlarse. La insulina es esta hormona peptídica de 56, formada por 56 aminoácidos que tiene 2 puentes disulfuro intercatenarios, uno intracatenario, esta es su imagen, y que la secreta el páncreas. El páncreas tiene 2 tipos de secreciones, este es el páncreas, aquí está su intestino, el hígado, su vía biliar, aquí tenemos su páncreas. El páncreas secreta 2 tipos de hormonas, las hormonas exócrinas, que son las que nos ayudan a digerir los alimentos, que son estas de aquí, y tienen estas pequeñas islas, que por eso se llaman islotes, y quien lo describió se llama Langerhans, entonces por eso se llaman los islotes de Langerhans. Adentro de ellos hay varios tipos de células, hay cuando menos 4 tipos diferentes de células, pero unas de ellas, que se llaman las beta, son las que secretan a esta hormona que se llama insulina. Solamente ellas pueden secretar insulina, y tiene muchísimas acciones. Hay muchísimas acciones de la insulina. Ahorita nada más estoy centrándome en tal vez las más conocidas, las que desde hace mucho tiempo los médicos entendemos, y lo que sucede es que cuando tomas un alimento, el alimento es absorbido por el intestino, llega a una vena grande y gorda que se llama la vena porta, y ella, el primer lugar que llega es al páncreas, y el páncreas, cuando ve toda esa cantidad de azúcar, secreta insulina, y lo que hace esta insulina es decirle al hígado, deja de producir azúcar, porque el cerebro solo funciona, solo puede obtener energía a partir del azúcar. Entonces, el encargado de liberar azúcar para que el cerebro esté funcional es el hígado. Todos los demás pueden usar grasa, proteína, cualquier otro tipo de energía, pero el cerebro no. Y entonces, cuando ya comiste, la insulina le avisa al hígado, ya no necesitas producir glucosa, bájale. Le dice al músculo, músculo, hay azúcar, guarda para cuando te tienes que mover, ¿sí? Y el músculo tiene su propio almacén de glucógeno. Y al tejido adiposo le dice, bájale, ya no saques grasa, ya llegó el azúcar, al revés, guarda es lo que quede de azúcar, guárdalo como grasa. Esas son las funciones generales. Ahora, ¿cómo medimos los médicos la sensibilidad a la insulina? No se crean, esto no lo miden todos los médicos, esto lo miden solamente gente que hace investigación en el área como soy yo. Muchos médicos ven ya nada más los efectos de la enfermedad como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, pero la gente que hacemos investigación en sensibilidad a la insulina tenemos varias formas de medir sensibilidad. Hay mecanismos indirectos como medir la insulina en ayuno, es obvio, si la insulina no está funcionando, y eso lo vamos a ver ahorita, si la insulina no está funcionando, tu cuerpo tiene que producir más. Es como tu niño, como tu hijo, a los que somos padres, o ustedes que son estudiantes o son hijos, ¿no? Que si tienes un hijo obediente, le dices, levanta tu cuarto, y el niño en -2 lo hace, ¿sí? Eso es tu músculo, ¿sí? Si nosotros hiciéramos una analogía, el niño bien portado es tu músculo. Pero si tú le dices a tu hijo mal portado, levanta el cuarto, no lo levanta. Y pasa a mediodía y le vuelves a decir, levanta tu cuarto, y pasan más horas y le dices otra vez. Entonces la orden se repite 5 veces antes de que se cumpla. Entonces ese hijo mal educado se llama tejido adiposo. Entonces por eso entre más tejido adiposo central tengamos, más mal educado, ¿de acuerdo? Entonces es obvio que si el mensaje es la insulina, el niño bien educado con un mensaje cumple la función. El niño mal educado necesita muchos mensajes. Entonces, evidentemente, si yo mido el mensaje en sangre, la insulina en ayuno está elevada. Y eso te puede decir que el paciente tiene resistencia a la insulina. La otra forma es, aquí entran ustedes,
un modelo homeostático. Este modelo es un modelo matemático que se hizo hace mucho tiempo, más de 50 años, en donde lo que mides es la glucosa y la insulina en ayuno, y entonces cumples toda una, como ustedes conocen mejor que yo, en el modelo matemático ustedes están cumpliendo ciertas características para que el modelo cumpla. El problema con el modelo homeostático funciona muy bien, pero funciona muy bien en gente que no tiene hiperglucemia. Entonces, los médicos, como no tenemos otros, a veces no podemos usar otros mecanismos, pues entonces utilizamos ese, aunque no esté dentro de la forma en que se ideó el modelo. Entonces, el HOMA en teoría no debería usarse en gente que tiene hiperglucemia ni gente que tuviera diabetes. Entonces, es decir, en prediabéticos y en diabéticos, entonces si ustedes ven reportes, pues hay que tomarlos con cierta, con cierta opción, sí, con cuidado, con criterio, ¿no? Otro de los indirectos es usa una curva de tolerancia oral a la glucosa, y ahorita vamos a hablar de esa porque con más detalle, porque es la que yo uso, y también la intravenosa de tolerancia oral a la glucosa. Esta es un poquito más agresiva porque tengo que poner un catéter y ponerle la glucosa directamente en el catéter, y esto altera la naturaleza normal, porque ya les expliqué, normalmente entra por la boca el azúcar, llega al intestino, pasa y pasa primero a la vena porta, y de la vena porta al sistema general. Y acá estamos como al revés, estamos entrando de una vena general hacia los demás, entonces eso altera un poco y elimina la parte digestiva. El modelo mínimo, que también es un modelo matemático, pero requiere muestras muy rápido, cada 2 minutos, durante 15 minutos. Entonces es un poquito más activo. Los directos son excelentes, pero el problema con los directos, como la tolerancia a la insulina o la supresión de insulina, es que son increíblemente invasivos y agresivos. Esto me gustaría que quedara súper claro. Un paciente con hiperglucemia, porque su insulina no funciona, puede tardar años en morirse. Es más, cuando la hiperglucemia es gravísima, tiene 500 de glucosa en sangre, el paciente puede llegar al hospital, le pueden tomar muestras, o sea, se puede echar 2 días ahí antes de morirse, ¿de acuerdo? Pero una hipoglucemia, es decir, el azúcar está baja, como el cerebro solo funciona con azúcar, dura minutos. Alguien se muere, pero aquí, por una hipoglucemia. Entonces, por eso han oído hablar que los diabéticos tienen que traer, sobre todo los que usan insulina, traer su dulce. Y tú dices, ¿por qué? Pues, ¿cómo va a comer azúcar si no que tiene el azúcar alta? Justo por eso, porque si la bajaste demasiado, porque no comió a su hora, porque no tomó suficientes azúcares, etcétera, entonces puede morirse rápidamente. El problema con estas otras es que lo que haces es meter insulina en grandes cantidades, puede bajar rápidamente, no, es más, la tolerancia a la insulina lo que hace es eso, poner cantidades muy importantes de insulina y ver cómo baja bruscamente, pero entonces lo tienes que recuperar. Claro que eso implica un riesgo bien alto. Por eso, este tipo de estudios solo se hacen en investigación y no se hacen normalmente en la clínica. La perfusión del brazo, eso es increíblemente, el doctor que está aquí con nosotros presente va a saber que es increíblemente invasivo. Es muy fácil canalizar una vena, pero canalizar una arteria y luego del brazo, eso es muy profundo, entonces es increíblemente invasivo, y si no lo haces correctamente, se va a hacer un hematoma, o sea, un sangrado, pero de esos importantes. Entonces, esto es muy invasivo, es muy exacto, porque lo que haces es medir cuánta insulina le pones por la arteria y cuánta recuperas en la vena y cuánta glucosa hay en la arteria y cuánta recuperas en la vena. Y entonces ves la diferencia y con eso haces el cálculo. Es increíblemente exacto, pero es increíblemente agresivo. Pocas gentes hacen perfusión del brazo para medir sensibilidad a la insulina. Y finalmente, lo que se llama el pinzamiento hiperinsulinémico euglicémico, que es un estudio que es el estándar de referencia y que fue justo donde yo fui a hacer a Estados Unidos mi postdoc, donde fui a aprender justo esta técnica que le llamamos el CLAP. Ok, pero entonces dijimos todas las anteriores, pues las hacemos solamente en investigación porque son muy invasivas. Esta no es tan invasiva, la curva de tolerancia a la glucosa, las ventajas que tiene es que es muy sencilla, no es muy invasiva, sí es invasiva porque toma sangre, pero no es tan invasiva, es fisiológica,
O sea, tal como va la ruta, la estás manteniendo y además es muy económica. Lo que vas a usar son un catéter, 75 gramos de glucosa en agua, que te cuesta 50 pesos, y bueno, en su mínima expresión, 18 pesos de 2 glucosas, ¿no? Entonces, es bastante económica. ¿Cuáles son sus inconvenientes? No es muy reproducible, es poco reproducible porque cambia con las condiciones del paciente. Si el paciente el día anterior cenó intenso, puede variar, ¿de acuerdo? La absorción gastrointestinal, yo creo que la reproducibilidad depende de esto, de la absorción gastrointestinal, pero esto más que una desventaja, actualmente lo consideramos una ventaja porque son las hormonas que normalmente existen en el intestino. Entonces, mantenemos esa evaluación. Solo mide la sensibilidad a la insulina total, no la mide la del hígado comparada con la del músculo, comparada con la de la grasa, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene el efecto de las incretinas, que les digo que son estas hormonas gastrointestinales, que yo más que un contra lo veo como una a favor. ¿Cómo se hace una curva de tolerancia a la glucosa? Déjenme detenerme. No solamente me sirve para estudiar a la gente con resistencia a la insulina o con diabetes. Esto es la forma más sensible de medir que alguien es diabético, de detectar a alguien diabético. ¿Cómo se hace este estudio? Bueno, lo primero que haces es tener a algún sujeto 8 horas en ayuno, llega en la mañana y después de tomarle las muestras basales, le das a tomar 75 gramos de una solución de glucosa. No se estresen con eso, no es mucha glucosa, no se van a volver diabéticos con esa cantidad de glucosa. El Vive 100 tiene 100 gramos. Entonces ya se dan cuenta que una Coca-Cola o algo tiene más de lo que le estamos dando ahorita al paciente, ¿de acuerdo? Y luego medimos, en el caso mío, que es por investigación, lo mido cada 30 minutos, incluso cuando estaba en Estados Unidos lo hacíamos cada 15 minutos, medimos no solamente glucosa, sino insulina, cada 30 minutos hasta las 2 horas. ¿Cómo se hacen los diagnósticos? Que son las divisiones que ustedes ven aquí. Lo normal en ayunas son 100, hasta 100. Si tienes menos de 100 miligramos por decilitro de glucosa, eres normal. Si tienes entre 100 y 125, tienes prediabetes. Y si tienes entre 125, más de 125 para arriba, ya eres diabético. Y a las 2 horas, si tienes menos de 140, eres normal. Si tienes 140 entre 199, tienes prediabetes. Y si tienes más de 200, eres diabético. Entonces, por eso puedes ver que los rojos son sanos. Los naranjas siguen siendo sanos, pero de estos tienen resistencia a la insulina. Y esto los medí mediante el modelo matemático que les hablé, que se llama HOMA. Entonces, esto los medí, tienen más de 2.6 de HOMA, esos ya no son normales, sino ya tienen resistencia a la insulina, y luego de ahí tienes varios tipos de prediabéticos que son glucosa alterada en ayuno, perdón, lo tengo en inglés, impaired fasting glucose, glucosa alterada en ayuno, los amarillos, que si ustedes se dan cuenta están por arriba de 100, pero menos de 140, los que tienen intolerancia a los carbohidratos, que son los que tienen menos de 100 en ayuno, pero después tienen más de 140 a las 2 horas, los que tienen ambas alteraciones, más de 100, más de 140, y luego tienes a los que ya son diabéticos. Estos, se fijan, son diabéticos muy tempranos, son aquellos que tienen entre 100 y 125. Si solamente midiéramos la glucosa en ayuno, que es lo que normalmente hace el médico, los dirían que tiene prediabetes, pero la verdad es que a las 2 horas ya tiene más de 200, él o ella ya son diabéticos. Y obviamente el que ya tiene más de 100, aquí casi 200, pues abiertamente diabético. Ustedes se pueden ver por la gráfica que esto es una evolución. Y esta evolución desde lo normal hasta acá puede tomar entre 10 y 20 años. Entonces, para mí me parece ilógico que los médicos estemos esperando a localizar a estos o incluso a estos. Deberíamos estar localizando a estos para darles manejo, ni siquiera medicamentoso. Lo único que necesitan es dieta y ejercicio, pero eso es lo más difícil, ¿no? No tanto, no tanto. Ok, aquí venimos con la parte más complicada para un médico. Los médicos, si tenemos que hacer cualquier cálculo matemático que implique más que la aritmética tradicional de sumar, restar o dividir, es imposible. Eso ya es súper complicado. No todos los médicos, por eso traigo hoy a mi estudiante, porque hay algunos que sí aman las matemáticas, pero la gran mayoría, fuera de esos más,
el índice de masa corporal, que relaciona mi peso con mi talla, que implica elevar mi estatura al cuadrado, para los médicos eso es súper complicado, y entonces tienes un calculador que te calcula el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, entiéndanos, no estamos tarados, lo que pasa es que, bueno, trabajamos, o sea, tenemos demasiado el foco en otras áreas que no necesariamente nos ayudan con las matemáticas. Bueno, estos son índices derivados, ustedes ven cómo se calculan, incluso durante mucho tiempo no se sabía cómo se calculaba, porque ni siquiera salía en la publicación, simplemente te referían a una calculadora donde tú podías hacerlo. Y mostraban que la calculadora funcionaba bien, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, las diferentes formas de calcularlo tenemos que tanto correlacionan con la forma más sensible de medir sensibilidad a la insulina que dijimos que era el clamp, el pinzamiento euglicémico, ¿de acuerdo? Y entonces, como ustedes se dan cuenta, la que mejor correlaciona es el HOMA, que es afortunadamente muy sencillo, nada más necesito la glucosa en ayuno y la insulina en ayuno sobre una constante que depende de las unidades en que la mido, y el índice de Matsuda, que aquí sí necesita más datos, por lo menos necesita la glucosa en ayuno y la insulina en ayuno, y el promedio de la glucosa y de la insulina durante la curva. Necesito cuando menos 2 mediciones, pero en mi caso, por ejemplo, yo hago 5 y podemos hacer incluso más. Pero si ustedes se dan cuenta, son los que tienen una mejor correlación con el índice. Y el HOMA depende también, el corte de HOMA para decir que tienes resistencia a la insulina depende de la población, porque pues todos los seres humanos, eso es lo que hace complicado la medicina. Todos somos bien diferentes, pero bien, a pesar de que vivas incluso en la misma casa y son hermanos y podrías decir que son iguales, hay muchas diferencias. Entonces, para la población mexicana tenemos que el corte de HOMA son 2.6. Ahora quiero mostrarles pues lo que hacemos con mi equipo. Y lo que hacemos con mi equipo es hacer curvas de tolerancia oral a la glucosa. Hasta el momento tenemos 2.300 curvas. Lamentablemente no en todos los casos pudimos tener todos los niveles de insulina y de otras cosas. Entonces por eso el corte lo estoy haciendo en 1.667. El promedio de edad de la gente es de 40 años, pero tengo desde 18 años hasta 70, hasta 80 años. Aquí viene el índice de masa corporal es de 29. El corte de índice de masa corporal normal es menos de 25, entre 18 y 25. Eso es perdón. La palabra normal, los médicos la obtuvimos de los matemáticos. Y esa es la normalidad. Pero los médicos deberíamos empezar a hablar de lo sano, porque la normalidad en México es que tengamos sobrepeso u obesidad, porque el 80% de la población tenemos sobrepeso u obesidad. Entonces, lo normal es tener sobrepeso y obesidad. Lo sano es tener menos de 25. Esto lo explico para que vean que entonces mi población, mi muestra no está sesgada. ¿Sí? Está muy cerca de obesidad. 30 hacia arriba es obesidad, así que, híjole, qué triste el asunto. La glucosa en 96, el promedio, todavía dentro de lo normal. La presión sistólica, 120 todavía dentro de lo normal, 75 todavía dentro de lo normal. Los triglicéridos ya horribles, lo normal es tener menos de 150, ya el promedio tiene 173. Y les aseguro que la mitad de la gente aquí seguramente también traen triglicéridos en ese nivel. Las LDL del colesterol también muy bajo porque ya casi no nos movemos. Ok. Vamos a ver resistencia a la insulina para mi muestra, que es esa que les estoy mostrando, según valores de HOMA. Dijimos que el corte lo estoy mostrando aquí en 2.6. Y entonces ustedes pueden ver, tenemos a la gente normal que son el 56%. De ese, uy, ya se me está acabando el tiempo. 56%, solo de esos 56, solo el 43% en realidad son normales. Todo el resto son gente con resistencia a la insulina, con prediabetes o con diabetes. Y, por cierto, toda esta gente es gente que se cree sana, ¿eh? Nadie era diabético ni sabía con ninguna enfermedad, así como cualquiera de los que estamos aquí. Así que volteen a ver al de al lado para ver cuál de los dos tiene diabetes o prediabetes. ¿Sí? Ok, estos son los valores de Matsuda y vámonos rápido.
La diabetes es una enfermedad compleja, igual que la resistencia a la insulina, que tiene factores genéticos combinados con factores ambientales, nos dan la enfermedad. El pequeño problema, ahora, esto que hablé antes es como la introducción para el tema de Graciela, con que ella va a ahondar en la colaboración que estamos trabajando. Y ahorita lo que quiero terminar hablando es sobre el trabajo que hicimos con Jesús, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque ya dijimos, o sea, tienes familia con diabetes, todos lo sabemos, tienes mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero ¿qué pasa con los médicos? Que ¿cómo sabemos cuál es tu riesgo para tener la enfermedad? Nada más te preguntamos si tu papá, tu mamá o tus abuelos tuvieron diabetes y decimos sí o no. O sea, tenemos una variable dicotómica, nada más. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros nos preguntamos? ¿Cómo? No podemos tomar información de eso y hacerla una continua, una cuantitativa, que nos me dé más información de quién está en mayor riesgo y quién está en menor riesgo. Entonces, esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos. Esta es la Federación Mexicana de Diabetes, y entonces, ¿quién tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes? Pues quienes son familiares con diabetes, quién tiene antecedentes hispanos o latinos, o sea, todos. En México, todos. En fin. ¿Cuál es el problema? Hemos hecho estudios genéticos desde que yo hice mi postdoc en genética de diabetes. Ya había muchísimos estudios genéticos, eso quiere decir que, híjole, eso lo hice en el 2004, o sea que tiene 20 años. Tenemos 20 años, no solo en México, en todo el mundo, haciendo estudios genéticos amplísimos, que son este tipo de estudios, los SWAS, que estudian a 1.4 millones de personas con todos los lugares posibles de estudio para ver si hay alguna alteración, y no hemos logrado encontrar, y no lo vamos a encontrar, porque no es un gen, es una combinación de genes que tienen alteraciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque porque es difícil, porque estos genes tienen cambios epigenéticos, es decir, tu medio ambiente, la dieta y el ejercicio, que lo van a cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros propusimos? La creación del índice de impacto familiar que midiera la carga genética como un factor de riesgo de padecer diabetes, y que, bueno, antes no existía un sistema para cuantificarlo, y entonces planteamos crear esta. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nada más preguntarles cuántos tíos tienes, cuántos hermanos y primos tienes, y ver cuántos de ellos están afectados, y a cada uno, de acuerdo a la cercanía genética que tienes, darle un peso diferente. Y entonces creamos esto, que es el índice de impacto familiar. Esto es un familiograma donde vemos los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, los que están oscuros tienen diabetes, los que están claros no tienen, los rojos tienen prediabetes. Y entonces vemos los abuelos, normalmente son 4 abuelos, los multiplicamos por 2, los padres los dividimos entre 2 porque solo hay 2 padres, porque tiene que ser biológico, no puede ser tu padrastro o algo así, ¿de acuerdo? Y luego tienes a los hermanos sobre el total de hermanos, etcétera, etcétera, y la multiplicación depende de los alelos comunes que compartimos, ¿de acuerdo? Porque no compartimos la misma herencia con un hermano que con un primo. ¿Ok? Si todos fueran diabéticos, si todos estos parientes fueran diabéticos, tu índice de impacto familiar tendría un valor de 13, ¿de acuerdo? 8 por parte de los de primer grado y 5 por parte de los de segundo y tercer grado. Hicimos una estos son los resultados, hicimos una comparación de sujetos que no marcan índice de impacto familiar igual a 0 y los que tienen más de 0, y entonces podemos ver que las diferencias están en la insulina en ayuno y el índice de masa corporal. Esto es muy importante, y en el HOMA. Esto es muy importante porque ya estudios anteriores han mostrado que se altera la resistencia a la insulina en la gente, está alterada que tiene historia familiar. Entonces, en lugar de tomar al sujeto y seguirlo toda su vida para ver quién sí y quién no, lo que hicimos es, ¿cómo se llama? Medir la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? Aquí vemos la diferencia entre un padre y 2 padres y lo único que cambia es la glucosa, la hemoglobina glucosilada. Finalmente lo medimos con Matsuda y HOMA y encontramos que Matsuda sí avala nuestros datos, y estos son la relación Matsuda, índice de impacto familiar. Pues ya saben, los médicos todo lo queremos meter en una línea, aunque los puntos estén súper lejanos, pero bueno, aquí nos entró en la línea, así que sí, le hacemos. Entonces,
El índice de impacto familiar podría ser adoptado como una herramienta clínica y epidemiológica que proporciona una medida cuantitativa como factor de riesgo que hace mucho más fácil comparar y medir otras relaciones, tanto la herencia como la aparición de la enfermedad, como otro tipo de problemas. Entonces, pues este es el trabajo que ahorita. Una disculpa, aquí está mi equipo perdón, mi equipo allá, pero todavía nos falta aquí las nuevas adquisiciones, el doctor y unas licenciadas en enfermería. Y una pena porque no tengo foto con Jesús y con Graciela, y entonces, pero pues los tenemos aquí en vivo y en directo, así que qué mejor que tenerlos a ellos. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a un par de preguntas. Adriana, lo que no entendí, dijiste que el modelo fue creado para personas sanas. ¿Cuál modelo? El HOMA, sí. Y que sin embargo se usa para personas enfermas. Así es. ¿Y dónde está allí la dificultad de mejorar el modelo para las personas enfermas? Lo que sucede es que en el modelo sano, tú estás suponiendo la secreción de insulina de acuerdo a la cantidad de glucosa que entra y es una respuesta fisiológica. Entonces, lo que están haciendo es todo el modelo fisiológico. Cuando eso se sale de lo normal, a eso se llama un modelo fisiopatológico. Eso ya no es tan fácil ajustarlo. Y yo creo que es parte de lo que Graciela va a explicar ahorita. No con esas palabras. Ya. Comentabas al principio de los efectos que tiene la resistencia a la insulina en el sistema nervioso central. ¿Tú crees que hay algún observable conductual que te permita predecir tempranamente al paciente? Sí, no, pues incluso los estudios de donde derivamos decimos que ya alteraciones son electroencefalogramas. O sea, tú puedes correlacionar resistencia a la insulina, cuánto tiempo tienes de resistencia a la insulina con electroencefalogramas. Entonces, sí hay datos, sí se puede continuar. Y aparte, hay, ¿cómo se llama? Eso es desde el punto de vista de la conducción nerviosa, o sea, de cómo pasa la corriente eléctrica, pero también hay estudios con cuestionarios que son conductuales. Entonces, si tienes alguna alteración conductual, sí también existen. Y ya existen y ya están hasta publicados. ¿Qué es lo que usted recomienda para revertirla en los casos en donde el paciente los estudios no presentan que la glucosa esté alta, solamente presenta únicamente como alteraciones triglicéridos normales, glucosa normal? ¿Qué es lo que principalmente se está afectando ahí y usted recomienda para revertirlo? Mi trabajo es justo eso. Todo mi trabajo de investigación es cómo lo revertimos y te voy a decir así rapidísimo y claro. Dieta y ejercicio. Dieta, adiós a los ultraprocesados. Jarabe de maíz alto en fructosa. Edulcorantes no calóricos. Esplenda, canderel, stevia, adiós. Una dieta sana y normal, la que todos deberíamos comer. 50% de carbohidratos complejos, 35% de lípidos, 15% de proteínas. 30 minutos diarios de caminata. Yo nado 2 kilómetros cuando puedo. ¿Sí? Entonces, 30 minutos de caminata la hace cualquiera. ¿De qué? En la última gráfica, en donde tenías en el eje horizontal el índice de impacto familiar, para valores pequeños se veía mucha variabilidad en la respuesta del modelo, ¿no? Eso te indica que no es muy confiable, entonces, para los números bajos. Bueno, lo que pasa es que la parte inicial es la gente que es muy sensible. Es la gente que no me preocupa tanto. Es la gente que no tiene resistencia. Es el deportista. Es el que, o sea, se secreta una molécula de insulina y órale, rápido a la glucosa. Me preocupa más la parte más hacia la izquierda, porque es los que tienen resistencia. Y si tú te fijas, es la parte que está como más estable. ¿No?
Gracias. Un autógrafo. Para una firmita. Creo que Adrián, Sí. sí, aquí. ¿Qué onda con los autógrafos? Falta la foto, pero- ¿Verdad? Perdón. Ay, ya me traje el micrófono. El micrófono. Ay, no me lo acuerdo. Ándale, si le puedes estar por ahí para que- Oye, al revés. Sí, algo para que- Bueno, a ver, mientras van arreglando el productor, vamos a continuar la plática que está a cargo de la doctora Raquel González Farías. Ella es investigadora en la de Monterrey. Y bueno, Graciela es una connotada estadística. En el desayuno dije, así como en broma, que era la mejor estadística de México, pero yo creo que es realidad. Está entre los... Bueno, es muy reconocida y los que les interese ver su trayectoria pueden buscarla en internet, ¿no? De las cosas, digamos, que podríamos destacar es que ella ha estado también cercana a la parte de estudios de medicina, aparte de muchas otras cosas que ha hecho, ¿no? En particular, estuvo trabajando en los modelos de COVID que se usaron ahora durante la pandemia. Hubo dos o tres, más o menos eran los caballitos de batalla durante la pandemia. Y el año pasado presentó el tema del dengue, trabajado con un investigador del Instituto Nacional de Salud. de Sí. Salud. Pública. No, me olvido cómo se llama formalmente. Y bueno, pues ahora nos trae esta... Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, bienvenida otra vez. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo por el esfuerzo de venir en estas condiciones. Ya, el compromiso ya lo había hecho. Muchas gracias. De hecho, muchas gracias por invitarnos, porque esta pues plática que pues es un reto que nos puso la doctora Adriana el año pasado, hacia el final, ¿verdad? Casi saliendo ya en la puerta, dijo, yo tengo un conjunto de datos que sí lo hemos usado, sí estamos haciendo cosas, pero ¿qué otra cosa se podría hacer con esa base de datos, no? Y bueno, pues empezamos a trabajar, al principio más lentos, en menos lentos, y fundamentalmente nos costó a nosotros mucho trabajo entender cómo usarla, porque nosotros entendimos primero el problema como tengo las curvas de tolerancia a la insulina, y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico con esto? Y pues no es tan directamente, ¿no? La situación así. Y lo fundamental, ¿cómo las uso para no tener que volverlas a usar cuando lo haga? En otras palabras, ¿cómo construir un indicador del nivel de la enfermedad o de el alejamiento de lo sano con respecto a variables que son fáciles de medir y no intrusivas,
y que te den asertividad y replicabilidad para cualquier otro caso futuro, ¿sí? El problema fundamental de la mayor parte de los estudios que se hacen con muchas cuestiones alrededor, con inteligencia artificial y demás, que no utilizan datos clínicos directamente, pues es su falta de replicabilidad. Es un problema mundialmente reconocido ahorita. Y una de las cosas en las que también hemos estado trabajando, aunque ahorita no lo voy a presentar incluido en lo que tenemos aquí, pero está en trabajo. Resultó ser que casualmente estaba yo trabajando con este chico, Emanuel Lambriz, es estudiante del doctorado en probabilidad estadística de CIMAD, Guanajuato. Porque bueno, yo estoy asignada a Monterrey, pero yo estuve siempre, mi plaza es de Guanajuato, ¿no? Pues como traía yo un martillo en la mano, dije, pues vamos a darle a este clavo, ¿no? Porque estábamos trabajando un problema que tiene que ver fundamentalmente con datos funcionales, que ya he trabajado muchos ejemplos, sobre todo en cuestiones económicas, pero lo estábamos trabajando en la medición y los impactos sobre las islas de calor en la en la zona metropolitana de Monterrey, en términos de la vegetación y en términos de muchas otras variables que se pueden obtener a partir de imágenes de la NASA, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí habíamos estado revisando que, bueno, hay un montón de series de tiempo, esa es una de mis áreas. Dije, pues yo de ahí soy, pero luego ves y dices, soy aquí, yo no puedo recuperar con este número de datos, no puedo recuperar ninguna dinámica seriamente, y menos con datos multivariados, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue transformar los datos a datos funcionales, y como aquí se trata de curvas, en particular de forma natural, aunque se hagan con 5 datos, pues es una curva, ¿verdad? Y pues se le puede sacar la información relevante a la misma, y por eso pues trabajamos en esto. Y, el grupo finalmente además se conformó con otro investigador que es Cátedra CONACYT, bueno, ya no se llaman así, el doctor Arnulfo González, que él fue estudiante de la maestría en cómputo estadístico allá en Monterrey, el programa que tenemos, y que, bueno, pues fue reconocido como el joven investigador más importante en 2020 por la Asociación de Endocrinología y Nutrición de México. Gracias a los trabajos que logró rehacer mejorando la investigación gracias al adquirir las capacidades cuantitativas que le exigía su suegro. Le decía, tú no eres nadie, tiene 3 especialidades médicas, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cómo ves? ¿Podré hacer esta maestría? Yo le digo, pues mira, si aguantaste el régimen militar de 3, ya, tienes que poder. Le digo, y bueno, sí lloró en algún momento, pero, pero salió adelante, y ahorita pues realmente le va muy bien, ¿no? Casi todos sus tesistas residentes, las tesis de sus residentes son premios cada año, ¿sí? Entonces yo creo que le digo, y es que eres muy bueno, Arnulfo, y me dice, no, es que los otros no traen nada bajo el brazo. Pero bueno, y Brenda es una chica que está haciendo la maestría, ya está terminando su tesis, está por entregarnos la versión final, y de computación, también de CIMAD Guanajuato, que nos ha ayudado a generar precisamente una herramienta que permita que ellos no se tengan que mortificar después de hacer todas las cuentas, que las van a anotar ahorita, pues no son, si el AUMA se les hace difícil, pues esto es como que imposible de pensarlo, así como ni me metas eso perdón, ni me quieras meter eso en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de los objetivos, lo que sucedió aquí y por qué tuve que usar el martillo que traía en la mano, es porque nos pidieron que metiéramos un proyecto de retos de innovación en el Parque Tecnológico y de Investigación en donde está CIMAD Monterrey, y nos daban ahí un pequeño apoyo, que ojalá un día ya te llegue la máquina, pero nomás por los tiempos que ellos tuvieron, como todo pasa con CONACYT, que te entregan las cosas al final del año cuando ya tienes que entregar el reporte y todo eso, pues tuvimos como un mes para sacar resultados, ¿no? Y entonces pues dije, pues tengo que usar lo que tengo más disponible, ¿no? Y que sea sensato. Entonces, bueno, al hacer esto,
pues nos ganamos el premio ese de los retos y nos dieron el apoyo y todo lo que ustedes quieran. Y entonces, pues esto que voy a presentar aquí, básicamente es esta parte que trabajamos con ellos y que fue la primera etapa. Ahorita ya podemos hacer muchas otras etapas. La tesis de Manuel va a estar terminada dentro de 15 días. Y aparte vamos a escribir algunos papers en referencia a la teoría base que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, la idea, como dije, el objetivo fue, pues no hagamos, no hagamos pruebas intrusivas, vamos a ver cómo le vamos a rescatar esta información de tal manera que podamos lograr el objetivo. En otras palabras, el objetivo lo puse aquí en grandote. ¿Cómo se hace esta magia de generarte una alarma temprana para el diagnóstico de diabetes que no sea intrusiva, basada en cosas que son medibles fácilmente para cualquiera y que utilicen en principio la curva, pero una vez que la utilizas de esta, ya no vas a necesitar para la alarma de nuevos individuos ver las curvas de la tolerancia a la insulina? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esta especie de magia, vamos a decirlo así? Y sobre todo, cómo se puede predecir el nivel de la enfermedad en cualquier paciente que llegue ahora y se utilice con él una herramienta como esta, ¿no? Cuando vimos los datos, pues estaban así. Por ejemplo, estos son las curvas. Aquí todavía no están limpias ni nada por el estilo. Obviamente hay que hacer todo un trabajo, como todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Reales. No los que vienen en los paquetes que te sacas y bajas del internet, cuando te da todo bonito, ¿verdad? Aquí no se cumple ninguna hipótesis realmente directa, todo lo tienes que recuadrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí están todos los casos que teníamos de las mediciones de glucosa y todos los casos que tenemos de las mediciones de insulina, pues ustedes ven, son los puntitos, los 5 puntitos de la prueba que se hace, y lo que hicimos fue unirlos. Tenemos los diagnósticos asociados en la base de datos, y entonces los rojitos son los que están graves de diabetes que resultaron a partir del estudio que ella realizó. Normales son los verdes y los amarillitos son los prediabéticos, que como ven, pues domina aquí se ve un poco lo que se decía en términos de glucosa fácilmente, y acá pues está todo revuelto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a separar? ¿Cuál es la interacción que hay entre los tipos de diagnóstico si yo lo veo la curva de la insulina directamente, ¿no? Entonces, pues no era un problema tan más o menos trivial, pero desde el punto de vista de análisis funcional de datos, que es, les digo, una de las áreas que pues desde 1990 empezó a tener fuerza, en los 2000 agarró vuelo, y ahorita prácticamente cualquier cosa de tipo multivariado que ustedes piensen, se puede escribir o trasladar a datos funcionales. Claro, desde el punto de vista matemático del usuario es muy simple porque le pica el software y sale, ¿verdad? Pero para lograr que le piques y que te vuelva a dar lo mismo, se requiere pues basarse en la teoría de datos funcionales, que pues implica trabajar espacios de dimensión infinita, espacios de Banach y demás, para poder garantizar después convergencias y todo lo que implica cualquier estimador que se proponga bajo estas condiciones, ¿no? Y pues en general lo trabajamos en espacios de Hilbert por tener un producto interno, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues todas tus cosas son operadores, ya no son proyecciones y demás, como típicamente lo hacemos en el otro caso. Pero bueno, un concepto que ahorita lo voy a explicar un poquito más, es la idea de que uno puede formar con datos funcionales, esto es, los mismos datos, pero puestos con otra visión, con una visión estadística de los mismos, ¿sí? Aparentemente estadística, porque eso, la tesis de Manuel no es repetir lo que ya estaba hecho, sino formar una nueva forma de medir esto que realmente sea interpretable en términos reales estadísticos, ¿sí? Esto es un concepto que empezó hace tiempo. Ahorita les explico rápidamente de qué se trata, porque entender esto hace que sea muy fácil entender por qué me puedo deshacer de las curvas, ¿sí? Aprovecharlas una vez y deshacerme de ellas.
claro, ¿a quién se le va a poder aplicar esta? A la población mexicana que está representada en la base de datos, ¿verdad? Y no a los chinos, quién sabe. Entonces, si nos fijamos, aquí se ve, ¿verdad? Una variabilidad enorme, cómo se abre la curva esta. Ahorita explico, les digo qué significa, pero véanlo como si fuera un box plot funcional. De hecho, de eso se va a tratar. Uno puede, pues, la primera opción de los box plots en general, en la práctica siempre ha sido, pues, reconocer los valores que van a ser atípicos, ¿sí? Y atípicos con respecto a un concepto, a un criterio, pero no necesariamente para quitarlos, sino a lo mejor para ponerles mayor atención en el estudio, etcétera, ¿no? Reconocer algunos subgrupos en las poblaciones importantes. Pero nosotros lo que más nos va a interesar no es nada más verlos por separado, sino cuáles son los efectos o las interrelaciones entre ellos, o sea, cuáles son las dependencias. ¿Cómo puedo hacer que para esta variable la pueda pensar ya como un modelo en términos de cómo me condiciona los valores de la insulina, ¿verdad? Porque al final de cuentas esos son los elementos base que están en lo que estaba describiendo la doctora hace un ratito, ¿no? Bueno, para eso pues hay que hablar de un concepto que se llama profundidad. Estos más o menos las tres ideas que se manejan desde el punto de vista de la teoría que usamos en este caso. Usamos una nueva propuesta para lo que llamamos una banda de profundidad funcional. La primera que se obtuvo nada más se llamaba BD, y nosotros la vamos a llamar diferente en un ratito. Esto lo que implica es que tú puedes tener una noción de orden en los datos. Si tú no, en las funciones, si tú no defines un punto de referencia en este tipo de espacios infinitos, no puedes definir distancias, ¿sí? Propiamente hablando. Entonces tienes que tener un punto, y el punto que se les ocurrió a varios autores españoles en particular fue el de transferir el concepto de orden que existe en RK desde hace mucho tiempo, en multivariado en particular, casi siempre trabajado sobre distribuciones conjuntas pero simétricas, porque hablas de la mediana en principio, y la mediana pues no la puedes manejar con las propiedades que quieres si no tienes una simetría de por medio. Entonces acá también se crean conceptos de simetría, pero esos conceptos de simetría van a estar relacionados con el tipo de elemento que vayas a seleccionar como el concepto de tu profundidad, ¿sí? Es bastante más latoso. Hay como 6, 7 propuestas de profundidades. Cada una tiene ciertas propiedades, algunas tienen todas las propiedades ideales que uno quisiera tener, pero otras tienen 2, otras tienen 3, otras no tienen ninguna, y en particular esta pues tiene una buena cantidad, la primera definición, y luego hay algunas modificaciones que las veremos ahorita, ¿no? Perdón. Luego está qué tipo, porque es claro nomás de ver las figuras que estaban allá, es claro que la dependencia entre estas dos cosas no va a ser lineal, ¿sí? Entonces lo que hacemos es pues trabajar con la forma clásica, bueno, esto existe desde los 50, estas definiciones, lo que pasa es que la gente no las usaba porque matemáticamente era muy complicado por la parte computacional que requiere, y por otro lado explícale a un mortal qué es una dependencia no lineal, ¿eh? O sea, es muy fácil aparentemente, pero ¿cómo la mido y cuál es la diferencia entre una y la otra? Entre una cópula y otra. ¿Qué estoy midiendo? ¿Sí? Y pues lo que se ha hecho para suavizar ese problema es hablar de extender esta dependencia en términos de concordancias, ¿sí? Entonces uno puede hablar, por ejemplo, de como la tabla de Kendall, que posiblemente conocen mucho, ¿no? O sea, es como una cosa que puede ir monótonamente creciendo o monótonamente decreciendo. Puedo medir el spread diferente de dependencia en las colas, ya sea inferior o superior, etcétera, ¿no? O sea, puedo hacer muchas cosas, y si con una sola forma de dependencia no puedo describir todo, pues puedo hacer lo que se llaman pegostes, así se llama, ¿sí? Y pego varias cópulas, ¿verdad?
pero todo conjunto pues describe la propiedad de dependencias que tienes en tu base de datos en general, ¿no? Y en ese sentido, este proyecto es como lo bautizamos así como Data Drive. Me van a disculpar que esté en inglés, pero lo acabo de presentar en inglés, la otra parte, pero no este ejemplo, sino el de las islas de calor. Y bueno, aquí nomás hablamos de lo que llamamos esto. O sea, ustedes han hablado posiblemente en alguna parte de regresión cuantil. Ahora tenemos regresión cuantil funcional, pero no solamente eso, sino condicionada a cierto tipo de variables que vamos a tener que buscar que también sean curvas o pueden ser datos híbridos, ¿sí? Entonces, eso pues genera bastante potencial para hacerlo. ¿Qué se entiende por profundidad? Pues se entiende algo muy simple que es, esta es la primera definición, pues primero yo tengo gráficas, tengo funciones, por ejemplo aquí es un subconjunto en R2, lo pongo así chiquito para que se vea rápido el concepto, pero obviamente vale para RK. Ay, perdón. Aquí la forma de hacerlo, si se fijan, es, te voy a construir una banda en donde tú me das una muestra finita de la dimensión que quieras, y te voy a tomar el mínimo de la muestra y el máximo de la muestra y me voy a fijar cuál es la curva que queda en medio de esas, totalmente en medio. Y en ese concepto creamos una banda. Fíjense que ahí no hay nada estadístico en el sentido propio de la palabra, ¿sí? Una figurita que parece que sí, pero no es necesariamente, ¿no? Eso lo propusieron López Pintado y Romo en 2009 y pues se conoció así como una banda de profundidad. Ellos no estaban reclamando ninguna otra cuestión. En esta, la limitante es, en la versión muestral se puede ver muy fácilmente, que la curva la más profunda, que es esta que está aquí, la más profunda era nada más para inducir orden, ¿sí? El concepto fue creado para inducir orden, ¿ok? Y si tú tienes datos, ¿qué es lo primero que hace uno para construir una regresión cuantil? Pues calculas los cuantiles, ¿verdad? Resuelves la ecuación que te da los cuantiles. ¿Y cómo calculas los cuantiles en la práctica? Pues ordenas los datos, ¿verdad? Y con los datos, pues construyes también la función de distribución empírica y construyes un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues se ha usado en toda clase de cosas. Por eso es que la liga entre esto es muy natural, ¿sí? Bueno, a mí me parece natural. Pero el problema es que la curva, imagínense lo que estaban ellos definiendo es como si tuvieran, la voy a poner así para no llenar de curvas, ¿verdad? Es que entre Y1 y Y3, como si esas fueran sí, exacto. Debería de haber quedado, por ejemplo, la Y2, como en esa zona gris, totalmente cubierta, ¿sí? Ellos han podido y demostraron que esa definición de profundidad te daba unicidad, eso es importante. Aquí hay mucha teoría detrás. Se ve muy bonito así, parece bien fácil, pero está bien peliagudo, como decimos allá en Monterrey. Entonces, bueno, pero luego empezaron a notar ellos mismos que dicen, bueno, pues es que hay muchas curvas que entran y salen, ¿sí? Se puede cruzar una así, ¡paz! Completamente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, lo que se hizo fue, voy a conservar la definición de la del medio, pero voy a modificar las de los lados poniendo pedacitos, las voy a construir poniendo las contribuciones de todos los pedacitos que se vayan metiendo a la banda. Entonces, por eso se le llama Modify Band Depth. Ya no son observadas directamente, pero me da mayor idea de la contribución de qué tanto se están acercando las curvas, que ese es el concepto fundamental del orden, ¿no? Entonces, a esto, pues por ahí está la referencia, creo que no me acuerdo si salió aquí o no salió, pero bueno. Entonces ya empezaron a pensar, bueno, ¿y cómo
¿cómo puedo proveer a esta idea de pues realmente una capacidad estadística para aprovechar ese orden, ¿no? Y calcular cuantiles, por ejemplo. Entonces dijeron, a ver, bueno, pues primero esta banda se mueve entre 0 y 1, ¿sí? La banda de profundidad no puede más que moverse entre 0 y 1. Y la curva mediana, pues va a ser la más grande, la voy a llamar mediana. ¿Por qué? Pues porque quiero, ¿sí? Y la curva más chica, pues va a estar asociada con valores atípicos. Y así era como las estaba interpretando al principio, ahorita que se las mostré. Y le voy a llamar X, así con esto, esta es una curva, ¿no? Es la curva más profunda, así la vamos a llamar, la curva más profunda, es la primera, ¿sí? Y generalmente la curva más profunda, pues entonces me da capacidad de ir arreglando dónde están las otras en su distancia. Si tenía una muestra de tamaño n, pues tengo n curvas ahí y las puedo ordenar. Esto significa que están ordenadas, ¿verdad? Y entonces es una generalización del concepto de orden para el caso funcional, que lo usamos bastante bien después en otras ideas de aquí. Y pues extiende este concepto ahí, ¿no? Voy a irme un poquito más rápido. No, se movió la imagen. Pero bueno, este fue el caso que les decía que yo tenía originalmente, ¿verdad? Que estábamos trabajando. Y lo voy a poner así porque estas gráficas que puse aquí corresponden a estos datos, ¿no? Entonces, si yo calculo la curva más profunda, yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, ay, perdón, ay, se salió. Ya, ok. La curva más profunda yo la puedo poner, fíjense, de menos 0.5 a 0.5, sencillamente modificando la escala, ¿verdad? Esta, la que está aquí, es la más alejada y la que está aquí es la más profunda. ¿Y esto qué hace? Solamente mide cuántas más y la ponemos tipo histograma porque la gente está acostumbrada, pero no es un histograma realmente, nomás me está diciendo, aquí están las más pegadas a la más profunda, luego las menos, y luego otro menos, y luego las menos, y luego las menos, hasta que están las últimas más chiquitas, que en ese sentido, la más grande es la más profunda, las más chiquitas son las más alejadas, son los valores atípicos. ¿Por qué los colores? Lo pongo los colores, porque a uno le hubiera gustado más que me dijeras, porque así es como las estamos pintando, la banda. Las que están por rojas son las que están por abajo de la más profunda, pero yo nomás mido distancia en valor absoluto, aquí, en esta definición. Bueno, entonces cuando hacen eso, dijeron, bueno, pues ya va bastante mejor, pero que Jenton dijo, bueno, Sunny Jenton, que tiene mucho trabajo sobre datos funcionales también, dijo, pues vamos a crearnos un concepto de box plot un poquito más real, y pues lo que haces es como aprovechas el orden. O sea, saco el mínimo de las que están hasta la mediana, que es el orden en n en 2, en medio, y el máximo de las ordenadas de 1 hasta n en 2. Y en ese sentido, por ejemplo, para este conjunto de datos, pues ustedes lo ven, se ve este box plot, ahora sí considerado como box plot de Jenton, pero deja el concepto de la curva más central de todos modos, igual que López Pintado, ¿sí? La gran diferencia entre estas dos cosas es que aquí es puntual, ¿sí? Yo no tengo una banda para la toma de decisión, estadísticamente hablando. Yo lo podría hacer para los conjuntos de datos, en las observaciones, e imaginariamente poner una línea que une a las medianas de eso, pero esa no cataloga para ser una curva profunda, ni ser la mediana tampoco, ¿sí? Y tampoco me lo da más que por puntos. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier punto donde no tengo observaciones, no te puedo decir qué está pasando, ¿sí? Y acá, pues, lo que haces es precisamente encontrar esto, ¿no? Para el caso de la temperatura y la cantidad de verde, por ejemplo, en la zona de Nuevo León, que escogimos ahí los puntos, pues esto es lo que vemos, ¿no? En particular, aquí se ve cosas como que entre más verde, menos temperatura, ¿sí? Entonces es fácil pensar en cómo empezar a relacionarlo, ¿no?
entre estas y muchas otras, ¿no? Y bueno, no estábamos muy contentos con eso porque la interpretación es muy latosa para alguien, ¿no? Porque ni es la mediana, es la más profunda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dijimos es, bueno, pues vamos a hacer lo que vamos a llamar una traslación y una transformación de esa profundidad, que la estamos llamando con este nombre así, porque la habíamos llamado TBD, Transformed Band Depth, pero ya existe una en la literatura que no es igual a esta, pero pues ya no nos podíamos usar el nombre. Y le agregamos esta T chiquita para que no sonara STD, sería en inglés un poquito pesado. Entonces, pues le pusimos este nombre, ¿no? Entonces, lo que hacemos es la trasladamos, en otras palabras, y luego le agregamos el signo, básicamente, ¿no? Así se ve bien simple. Se puede generalizar la definición, etcétera, y por supuesto vale para todas las dimensiones que queramos. Ay, perdón. Aquí lo pongo, no me voy a entretener en lo de arriba, es la definición, digamos, un poquito más formal. Y la diferencia es que ahora se mueve entre -1 y 1. La curva más central toma el valor de 0. Y entonces básicamente lo que estoy viendo es en cuántas veces estoy por arriba y cuántas veces estoy por abajo, ¿verdad? En ese sentido. Y con esta definición, pues estudiamos todas las propiedades habidas y por haber, y entonces esto lo que hace es la traslación de la más profunda, y luego lo que hacemos es agregarle el signo, y pues lo que podemos ver es algo que ahora sí se parece bastante más a lo que podría ser un histograma, ¿no? Esto es lo de el NDVI y este es el LST, ¿no? O sea, la temperatura y la cantidad de verde. Por eso puse la noción ahí al principio, ¿no? Entonces, esto es mucho más fácil para un usuario, ¿no? Y no solamente para eso, sino para que vean que esto sigue induciendo una noción de orden perfectamente, ¿sí? Que obviamente lo tenemos demostrado, etcétera, y demás, no nomás nos vamos por la figurita, pero pues es una lata hacerlo en cierta forma, pero básicamente haces eso, ¿no? Y defines aquí va a ser bueno, anoche lo cambiamos, la definición aquí, pero aquí no la puse, pero básicamente intuitivamente es esto, ¿no? O sea, voy a definir cuantiles. Ahora sí voy a definir cuantiles funcionales, ¿sí? Y hay que demostrar que tienen ciertas propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando los estimo, pues realmente convergen en probabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, es parte del problema de la tesis de Manuel, no mío. Y pues, la ventaja también es que con esta definición de cuantiles, pues ahora sí te puedo crear bandas de probabilidad, ¿sí? Que son realmente bandas de probabilidad. Ya no son nada más las que cruzaron y no cruzaron, etcétera, sino puedo formarlo a través como un box plot común y corriente, ¿sí? Y por otro lado, haciendo un poquito de idea de cómo reescribirlo, pues significa además que puedo definir incluso un concepto de variabilidad de estas bandas, de estos box plots, y la puedo medir donde yo quiera, ¿no? Entonces, en otras palabras, ahora yo puedo verlas así, como los cuantiles o las bandas, ¿sí? Construidas, los cuantiles y las bandas construidas. Y luego, pues lo que podemos hacer, que creo que eso ya no lo puse, es cómo hacer la regresión. Ahorita lo vemos nada más para el caso de acá. ¿Qué tanto tiempo me queda? Les había dicho que cópulas, pues es una forma de medir concordancias, existen muchas de ellas. Es claro que, por ejemplo, este conjunto de datos obviamente no va ninguna regresión lineal a capturar nada, ¿verdad? De ahí. Y las cópulas, pues esta teoría está basada en un principio muy simple. No me voy a poner a ver todo el detalle de aquí, nomás le voy a hacer el remark de qué es lo importante. Siempre yo enseño este teorema en inferencia, y cuando van a hacer la tesis y van a necesitarlo los estudiantes, les digo, pues es que nomás se aplica el teorema de la transformación integral.
¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué hace? Pues para empezar, generar números aleatorios, ¿no? Para el ejemplo clásico, ¿no? Cuando están empezando. Pero bueno, se les olvida esto, pero esto tiene una característica muy importante. Cualquier función de distribución continua que me des y que la transformes con la misma función de distribución a la variable aleatoria, te va a generar una nueva variable aleatoria que es uniforme 0,1. O sea, te cambias a un subespacio que tiene medidas en el 0,1, ¿no? En la uniforme, en otras palabras. Y se usan las letras V y U, etcétera, depende de letras chiquitas, minúsculas, para definir que estás mediendo. Ahora las cosas las vas a medir acá, ya no las vas a medir en los valores originales de las funciones, ¿sí? Y esto vale para cualquier función de distribución, mientras sea continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito invertir, ¿no? Estas inversas no pasa nada, existen porque pues, es una función de distribución. La función de distribución se mueve entre 0 y 1, por eso sé cuál es el valor de la transformada, etcétera, etcétera, ¿no? Es extremadamente simple y a la gente se le ha olvidado que existe. Y una de las cosas que la función de distribución empírica tiene es que tú la puedes calcular súper fácil, o sea, básicamente tú vas metiendo el número de datos que hay por abajo de esta cosa, y si es una muestra ordenada, pues va a ser 1 en n, 2 en n, 3 en n, etcétera, hasta entre n, que no lo evitamos, ¿verdad? El n entre n, porque pues nos da infinito ahí, ¿verdad? Si lo transformamos, pero pues le sumamos un 1, o a algunos le restan un menos un medio, al de arriba, lo que sea, ¿no? Le haces ruidito al final, ¿no? Pero la imagen no cambia, y las propiedades importantes no cambian. Pero ¿qué es lo importante de esta función de distribución empírica? Que yo puedo encontrar precisamente a través de los estadísticos de orden, puedo mostrar cuál es la distribución de la función de distribución empírica, y es una binomial que depende del tamaño de la muestra y de el valor del cuantil, ¿sí? Pero no es el valor de estos cuantiles que yo voy a sacar de las muestras de los datos originales, van a venir a dar a una función en donde no lo veo directamente, pero ahí está involucrado, ¿sí? Y la transformación que se pone arriba quiere decir que yo puedo sacar una muestra de una uniforme 0,1, pero yo voy a sacar la muestra no de ahí, voy a transformar los valores para que en la muestra reciban el efecto de la función de distribución conjunta, ¿sí? Y eso lo puedo hacer sin decirte cuál es la distribución conjunta, ¿verdad? Eso es lo más bonito, siempre y cuando primero haces un poco de teoría. Entonces, en otras palabras, estos remarks son importantes, te dan los estadísticos de orden y te da Glibenko-Cantelli te dice además, pues mira, la función empírica, así como la acabas de definir, pues siempre la puedo acercar a la función real, tanto como tú quieras, ¿verdad? Marginalmente es esto es para el caso univariado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo más importante para nosotros? Por ejemplo, Kolmogorov-Smirnov, eso fue lo que hizo. Todo el mundo habla de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pero Kolmogorov tenía un problemón, que era, yo definía una función particular, era nula, tomaba una distancia, la natural, porque Glibenko-Cantelli te lo estaba diciendo, ¿verdad? Toma esa, saca la distribución del estadístico muestral, pero esa distribución que batallaba mucho en aquella época, ¿verdad? Para hacer todos los cálculos de los cuantiles, las tablas famosas, ¿verdad? Pues resulta que dependían explícitamente de la forma y los parámetros de la función que tú pusieras aquí. Entonces, si tú ponías nomás, aunque fuese normal, otros parámetros, tenías que hacer otra vez todos los cálculos de esta cosa, ¿sí? Y para esa época era, manches, como es. Entonces, lo que dijo, pues tengo el teorema de la transformación integral, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a estar midiendo en el espacio de las distancias estas originales si yo las puedo transformar y medirlas con respecto al uniforme 0,1? ¿Sí? Y eso fue así fue como lo trabajó. Aquí está cómo se hace,
cómo se hace la empírica, cómo se transforma la empírica, y lo pongo nada más para que se den cuenta que aquí es en donde yo consigo mi muestra de las Y's a través de la muestra de las X's, ¿sí? Pongo aquí dos figuritas que ven, si la hipótesis es cierta, por ejemplo, esas son las distancias que tú estás midiendo y vas a ver que se te pegan las empíricas. Estas azules vienen de la transformación de la muestra de los datos reales, de la hipótesis, bajo la hipótesis nula, ¿no? Y pues si yo pongo una muestra que no viene, pues me lo va a gritar esta cosa, ¿verdad? Claro que se está tabulado y se hace formalmente, ¿no? Pero bueno, esto nomás se los quiero recordar. En imágenes, pues este teorema se ha usado siempre para precisamente la ecualización de estas cosas, de las imágenes, ¿no? Que te les da un poquito más de brillo, y puse una referencia, hay muchísimas. Esta es una cosa que se trabaja siempre, casi todo el mundo usa esta técnica, o variantes de esta técnica, pero todas usan el teorema detrás. Los cuckoo plots, ¿cómo creen que se hacen? Pues con el mismo teorema. Los intervalos de confianza para los cuckoo plots, ¿cómo se hace? Con el mismo teorema, etcétera. ¿Sí? Miles de cosas. Claro, si ustedes leen el paper de Kolmogorov, no lo dice así. Es bastante complicada su notación. Pero bueno, fundamentalmente sí hizo eso, ¿no? Pero ¿qué otra ventaja tiene para nosotros aquí? Es que lo puedo extender a cada dimensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero extender? Pues, porque, bueno, yo tengo una distribución de orden P, y lo que yo sé es que si veo las marginales, el teorema se vale. ¿Cuál? El teorema de la transformación integral. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro esto, dado que ahora lo tengo todo aquí conjunto? Y entonces, ¿qué es la gran diferencia con el concepto ahora? Que yo quiero llegar a que me des una transformación. ¿Cuál es la transformación que tengo que usar para lograr que cada una de estos elementos que están aquí se vuelvan estas marginales que son uniformes 0,1? ¿Sí? Y eso es lo que les desarrolló la gente que propuso el concepto de cópula, ¿no? En particular, este señor, fíjense el año 1959, no es nada nuevo, pues encontró que podían llamar, ¿por qué le puso así? Pues quién sabe, ¿ves? Como todo el mundo bautiza como quiere. Por eso yo me el nombre que tengo yo es larguísimo. Pero bueno, el punto es que se puede encontrar una función que todas las marginales son uniformes 0,1, ¿sí? Y esa no solamente la puedo encontrar, siempre existe. Ahora, ¿quién eres? Es otra cosa. ¿Verdad? 10 minutos. Se acabó. ¿Quién eres? Pues quién sabe. Pero lo más importante es que me va a permitir, no solamente, ¿por qué lo quiero poner como estas uniformes 0,1? ¿Por qué? Porque esta cópula va a darme la estructura de dependencias que tiene la distribución conjunta. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es poder estimar todo esto, ya sé cómo se estiman, con la empírica, ¿sí? De la muestra, que me la transforma directamente. Yo con lo que voy a ver en mis datos es, les hago la transformación de la cópula que mejor se le ajuste en la práctica, ¿sí? Ahorita lo menciono. Entonces, una cosa importantísima es, no necesito reflejar nada más dependencias lineales. Si me das una cópula gaussiana, ¿y cómo se encuentran las cópulas? Con mucho trabajo de mucha gente, ¿sí? O sea, no es tan difícil hacer las operaciones una vez que le hayas el modo, ¿verdad? Pero hay montonales de familias, la Clayton, la T, la gaussiana, las arquimedianas, las esto, las lo otro. Cogen un libro de cópulas básico y pues se van a encontrar que, ay, hoy cuál uso yo. Bueno, pues ¿qué problema necesitas resolver? ¿Cuál vas a usar, no? Y hoy en día pues tenemos todo programado, en general hay muchas. Hay otras que se llaman las divines, que son muy útiles, y es la que usamos aquí, porque las divines se hacen como por dependencias por parejas, y va haciéndose un árbol de dependencias que te va dando toda la idea de
de la estructura de dependencias, pero lo vas haciendo condicionando pues, sobre parejas, ¿sí? ¿Y por qué por relación así lo hacemos, no? Siempre lo hemos hecho por parejas, entonces es una imitación de cómo formar una estructura de dependencia que sea pues fácil. Lo único es que tienen un defecto que es que no puedo garantizar una cierta independencia condicional, más que para algunas familias, y sí lo puedes calcular y te va a dar una aproximación de la dependencia, pero hay que saber que ahí estás moviéndote con una aproximación. Y es computacionalmente 1000 veces más simple que meterte con cualquiera de las otras familias directamente, ¿sí? Puedo hacer pruebas de independencia, puedo hacer concordancia, fíjense, de independencia, con cópulas puedo hacer pruebas de independencia que con correlación, ¿no? A menos de que estés en el caso normal, ¿verdad? No puedes demostrar independencia directamente, nomás no correlación, ¿no? Caso típico de siempre, ¿no? Y bueno, pues esto nos da precisamente cómo le vamos a entrar al problema acá, cómo le entramos al problema. Dijimos, a ver, estas son las variables que nos interesa relacionar. La curva de la insulina, la curva de la glucosa, fue la primera que vimos, y calculamos la cópula que hay entre ellas, y con ello podemos ver la dependencia que hay. Entonces, si tengo dependencias, porque no fueron independientes, porque puedo hacer la prueba de independencia, si no son independientes, pues ¿cuál cópula le queda mejor? Hay muchos métodos gráficos incluso, y también analíticos, el AIC, el BIC, el Modify BIC, etcétera, etcétera, que te pueden ayudar a seleccionar el modelo. Y ya una vez que tienes eso, pues ya tienes la dependencia. ¿Y de cuál función de distribución conjunta? Pues la que sea, la que haya estado atrás que produjo esa muestra, ¿sí? Entonces, no la tengo que ver explícitamente gracias a lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Entonces, ya para acabar rápido, ¿cómo le hacemos ahora para hacer los modelos? ¿Cómo le hacemos? Pues lo básico es, yo tengo mi regresión cuantil, que significa resolver esta ecuación de cuantil, que está aquí. ¿Qué significa esto? Significa calcular esta probabilidad. La probabilidad de que Y sea menor o igual que Y, dado que me das un valor específico de la otra variable y me das un valor de alfa para el cual quieres encontrar la solución de esa, ¿verdad? Esta regresión cuantil, ¿sí? Pero una cosa muchísimo más importante. Se puede demostrar, y esto lo estoy poniendo para dos para que se vea, ¿no? La idea. Pero se vale para todo, para toda la dimensión. Este condicionamiento se puede escribir como la derivada de la dependencia que tienes, de la dinámica de la dependencia, o sea, en otras palabras, ¿sí? ¿Y de dónde la vas a evaluar? Pues la vas a evaluar aquí. Ahora, en palabras se oye muy bonito, pero pues la ventaja es que nosotros lo que hicimos pues fue hacer precisamente eso. Tomamos nuestra función cuantil, pero ahora le ponemos con mayúscula para decir que es la funcional, los cuantiles funcionales. Calculamos nuestra curva, nuestra cópula, nuestra curva, en otras palabras, nuestra noción de cópula que vamos a tener. Ahora mi variable es la banda menor o igual que Y2, dado que la otra banda toma un valor específico, Y1. ¿Cómo la estimo? Pues estimo con las empíricas, ¿verdad? De lo que tengo ahí, y ya, ¿sí? Y entonces eso me permite extender la noción de cuantil y me permite encontrar fácilmente cómo introducir la dependencia más realista con respecto a esto, y lo entreno aquí está el algoritmo, no lo voy a poner. Las curvas de la resistencia a la insulina empezamos a verlas así la primera vez y dijimos, a ver, esto es directo, ¿no? O sea, ya habíamos visto que estaba toda revuelta, y la de la insulina y esta la de la glucosa, que si las veo y las mapeo como las proyecciones de los puntitos, pues de los datos, pues se ven así. Entonces se nos ocurrió una forma de pensar cómo encontrar las fronteras entre sanos, prediabéticos y diabéticos, ¿sí? Ahí sí quemamos el coco un buen rato para poder definir esas fronteras,
Noten ustedes que las correlaciones comunes y corrientes pues son malísimamente bajas, o sea que ya sabías que por ahí no iba. Entonces lo que hicimos fue entender esta figura, que por suerte dijo, a ver, déjenme muestro algo, a ver si ya me entienden. Pero sí lo entendimos. Esta, ¿cómo dices que se llama? La captación de glucosa. Ah, no, esta, perdón, esta. Es el promedio de glucosa, pero es la historia natural de la enfermedad. Esta. O sea, es como si, Okay. es como la glucosa va subiendo desde el control al obeso, y pareciera que son iguales, pero cuando ves arriba te das cuenta que no son iguales. Entonces, lo que realmente representa el concepto de la resistencia es esta que baja aquí. Y si se fijan, está ligado a ciertas características físicas del individuo, pues su índice de masa corporal en particular. Y por otro lado, este pedacito que está aquí son los sanos, este pedacito que está hasta aquí, antes de que llegues al pico donde ya te vas, ya dile adiós a la vida sana, de por sí, C1, C2, C3 y C4. Fueron las clases que formamos a través de lo que vimos en la expansión ahorita hace rato, ¿sí? Entonces, formamos esas clases. ¿Cuál es el interés de la alarma temprana? Decirte qué tan cerca estás tú, individuo, de estar pasándote para acá. ¿Qué tan cerca estás tú, individuo, en el C2 de poderte regresar o de caer en el abismo? ¿Sí? Básicamente. Y incluso detectarte pues en forma natural a los más graves, pero pues esos no tienes mucho trabajo para detectarlos, ¿no? O sea, lo importante, como dijo la doctora hace un rato, es esta zona, que no llegues aquí, porque aquí quiere decir que tú ya no produces insulina, ¿sí? Entonces ya eres, bueno, no es que no produzcas insulina, ya no la puedes absorber y manejar de manera natural, ¿verdad? Entonces, pues eso fue lo que hicimos. Definimos un índice que le llamamos así, Functional Based Insulin, sobre la clasificación de la glucosa. Con ese, muy más rápido para que se vea. Con ese, pues, y jugando con los gráficos que un poco les he mostrado, encontramos cómo se mueven. Esto quiere decir que estamos definiendo los elementos límite de los cuadrantes que vamos a utilizar para definir las 4 categorías que van a estar en función de nuestra medida de profundidad estadística que habíamos mencionado antes, que puedo estimar muy fácilmente. Tienen una interpretación clarísima esas 4 clases en términos médicos, vamos a decirlo así, de la enfermedad, que es completamente sano, resistencia a la insulina, resistencia que es estrés de la célula beta, disfunción clara de la célula beta, etcétera. Entonces, todo eso queda perfectamente claro aquí. Y lo que hicimos fue luego hacerle una transformación para que se hiciese un índice continuo. Ese índice se mueve como de -4 o -5. Yo no me acuerdo ahorita el número exacto. A lo mejor sale en la gráfica siguiente. Entonces, con esta representación, aquí está, ¿no? Con esta representación vimos cómo tenían que moverse los límites, esos STDs con la rayita de arriba, para fijar esas fronteras y que respondieran a la tabla de discriminación de sanos, enfermos, prediabéticos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los valores, fíjense, esta va de 0 a 1, de -1 a 0, de -2 a 1 y de -3 a -2. Es como irte en contra de las manecillas del reloj, en cierto sentido, la manera como hicimos la trayectoria para definirlo. Y entonces, uno puede ver, esto no tiene nada de cópulas todavía, esto es sencillamente, así se ve, ¿sí? Así se ve el comportamiento del índice. En otras palabras, entre menor sea el valor de ese índice, más grave es el caso. Y si se fijan, aquí están los diagnósticos más específicos, que bueno, hay muchas reclasificaciones, pero viendo precisamente qué tan cerca estás de irte para un lado o para el otro, ¿verdad? O de no tener regreso, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso está puesto con esta cantidad de situaciones. Para el modelo de diagnóstico, pues lo que hicimos fue calcular los modelos que son los que mostré hace rato, los intervalos de probabilidad,
y lo entrenamos entonces con estas características. Lo hicimos seleccionando bueno, planteando el mismo problema que planteando el mismo problema que les había comentado, o sea, que es la regresión para el índice ahora, que es una función continua. Ahora la volvimos a hacer continua porque iba a ser un índice 1, 2, 3, 4, que es bastante diferente de cómo se tendría que hacer esto, y sobre todo crear la cópula, ¿sí? Esto todavía no tiene cópulas, ¿sí? Estos sencillamente son los intervalos de las bandas que se van a formar para esto. Usamos la teoría que les digo aquí, de esta mujer que lo hace con Vine Cópula, porque les digo es mucho más simple computacionalmente. El programa te da la posibilidad de hacerlo todo en forma cerrada, lo cual es una maravilla en este sentido, ¿no? Y bueno, una vez que identificamos la dependencia, pues, ¿qué cosas sabíamos que tenían que entrar a esa regresión que queremos resolver ahí? Como mínimo, y por las prisas de la entrega, pues hicimos, a ver, por lo mínimo, lo obvio. Género, no nos vamos a preocupar ahorita por género. Van a entrar todos, hombres y mujeres, ¿sí? Después vamos a ver si, y ya lo hemos hecho, ¿verdad? Si hay algún tipo de diferencia estadísticamente hablando, no, bla, bla, bla. La glucosa al tiempo cero, la glucosa a los 120 minutos, todas las curvas de las insulinas que están en las gráficas, que es la base que se quería explotar, y el índice de masa corporal. Esas son las variables que vamos a usar como covariables, ¿sí? Y cuando lo hacemos, lo hicimos de esta manera. En otras palabras, formé este orden, así se llama, es un orden, pero en otro sentido, ¿no? Que es cómo van a irse relacionando esta con esta, esta con esta, esta con esta, y luego va a bajar. Ya nomás le puse los subíndices porque no cabía tanto cuadrito. Y aquí, esta es la estructura de dependencia que me va a identificar un Vine cópula, y le voy a poner nombre, tal vez sí, porque tienen las familias, prueba diferentes familias y te dice cuál es la más apropiada, ¿no? Para darle. Y bueno, toda la curva de la insulina está ahí. Aquí sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues planteamos nuestro modelo, calculo para ese caso, calculo para estas 4 variables, ¿eh? Para las 4, la respuesta y todas las demás. ¿Un minuto? Ya va, aquí se acaba. Y entonces, pues puedo ver que para cada uno de estos indicadores que están aquí, te puedo formar un intervalito de confianza del 50%, un rango intercuantil, por ejemplo, para ver cómo es que irte de lo más sano a lo más enfermo, pues mira la respuesta de esta cosa, ¿verdad? Y no es lineal propiamente hablando. Medio la podrías querer poner lineal, ¿verdad? Pero no es tan lineal. Y por otro lado, para elementos fuera de la muestra, pues es muy fácil poner estas probabilidades. No puse una tabla, se me cortó aquí una tabla, que no la pude recuperar, porque primero hacemos el cálculo de todas las probabilidades. Les puse la otra, esta de acá, para sustituir un mapa que te da la probabilidad para cada grupo. No sé por qué no apareció ahorita cuando la pasé ahorita, porque así es mi computadora. Entonces, ¿qué significan estos colores? Lo voy a regresar aquí tantito nomás. Esto es para los elementos fuera de la muestra. Aquí está la calculadora, vamos a decirle así, que te dice, mira, si es verde, representa que tiene una probabilidad de pertenencia a la clase correspondiente donde aparezca en verde del 50%, mayores al 50%. Amarillos, entre el 30 y el 50%. El gris entre el 10 y el 30, y el negro del 10% al 0. O sea que quisiera hacer pertenencia aquí significa a favor, ¿verdad? En general, si eres sano. Y esta pues quisieras que apareciera en negro, ese sería el orden natural, ¿no? Y así está, ¿no? Fueron 31 casos que son los que pudimos conseguir, porque ustedes se imaginarán que no es fácil tener permisos de protocolos
a última hora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hubo un grupo que ya estaba en otro tipo de experimento que permitió que se usaran sus datos para esto. Entonces, en ese, pues ustedes pueden ver, está la edad de las personas, hay de todo tipo de edades, está el género, no está el nombre, por supuesto, su índice de masa corporal, las 3 mediciones que les dije, estas 3 que son las que condicionan, y lo que vemos aquí, ¿no? Estos son la condición que estaba puesta por el médico previamente, ¿sí? Y estos son los índices del catálogo de peso, del índice de masa corporal, que se dividen en estas cuestiones. Hay una cosa que se mencionó y que es cierta, que es entre mayor peso te da un riesgo mayor. Y si se alcanza, si uno se pone a ver aquí los datos con cuidado, pues ahí se nota, ¿sí? Entonces, tú lo puedes usar para una sola persona, le mides estas 3 cosas, que no es tan complicado, ya lo explicó la doctora, y te puede decir, pues si fueras el de arriba, por ejemplo, te va a decir que tienes bastante más chance de ser sano, 68%. Tienes poca probabilidad todavía de llegar a ser prediabético. Tienes pues una probabilidad muy, muy baja de ser diabético o peor, un diabetes ya en un estado grave, ¿verdad? Y así como eso, pues lo vas leyendo para todo esto. Todo esto se puede mejorar en 2 sentidos. El primero, pues, voy a ponerlo acá. Ahí están las conclusiones, es la misma que les estoy platicando. Esto va a quedar en la librería que está haciendo esta chica, en un Git, como típicamente. Y la idea va a ser, pues, crear una app en un punto dado que la gente lo pueda usar libremente, sobre todo porque la idea de una alerta temprana como esta no es nada más en las instituciones públicas ya no te quieren hacer todo el fregazo de análisis, ¿verdad? Entonces, pues uno chiquito, a lo mejor lo puedes pagar, cuando estás en el monte, ya, ¿verdad? Doctor Arroyo, Nuevo León, ¿verdad? Entre que si te mata un arco, ¿no? Pues te echas una azucarada de estas y te perdió, te sabes si tienes que preocuparte o no. Y ayuda fundamentalmente al médico a decir cuál es el tratamiento más apropiado para ti en el estado en el que estás, ¿sí? Entonces te da una asertividad que, bueno, por experiencia le han ido sacando, y que usan las relaciones como lo ha usado ella, pero son más de investigación que en la clínica muchas veces, ¿no? No todos los médicos, y sobre todo tienes ahí un residente metido en la sierra, pues le das esto y ya no tiene que preocuparse de ser endocrinólogo, ¿verdad? Para lograr. Entonces, ese es el sueño. Estamos agregándole más variables, porque es que la revisión de agregar variables no es simple, ¿no? Hay que hacer un montonal de operaciones, de transformaciones y demás, y vuelves a reentrenar esto y ya lo tienes con tantas otras variables como, pues, posiblemente triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está preparado para meterle la cantidad de covariables que quieras. ¿Sí? Bueno. Ay, bueno, ya va. Al último decía gracias. No, no más lo. Sí. ¿Hay alguna referencia si alguien quiere esta cosa? Creo que ahí quedaba, ¿verdad? Ahorita voy a ver por qué, y te lo cambio después, por qué no salió una de las gráficas. No, antes de la pregunta, un comentario está impresionante. Además, cómo ha avanzado el conocimiento sobre la resistencia a la insulina. Cuando estábamos en el seminario hace 15 años, ahorita me parece así, padres. Pero siempre he tenido esta duda y no sé qué tanto ruido te mete en este estudio, que es esto de la obesidad y el sobrepeso. Porque pues sabemos, ¿no?, que la obesidad y el sobrepeso es una predisposición para la resistencia a la insulina, para la diabetes. Pero cuando la diabetes ya está muy avanzada,
los diabéticos tienden a bajar de peso, ¿sabes? Entonces hay como una retroalimentación negativa en este índice. Entonces, ¿qué tanto ruido mete en el modelo que vienes de sobrepeso, pero luego tiendes a bajar de peso conforme vas a la enfermedad? ¿No te metió mucho ruido a la hora de salir? Es que, bueno, esta herramienta como tal está pensada con las mismas condiciones con las que formó la muestra, que es, la gente no sabe. ¿Sí? No sabe. Entonces, como no sabe, no está haciendo algo. Y si ya está haciendo algo, pues ya para qué lo vas a pasar por esta prueba, ¿verdad? Porque ya sabes. ¿Sí? Esto es para los que no saben. Después, cuando vas ahí con el vecino de enfrente, por ejemplo, y sí, porque lo que sí es cierto, y sí lo hace, sí hace la diferenciación por el tipo de posiblemente dependencias que se están usando, es que tú puedes tener gente delgada con diabetes y te lo da. Sí. ¿Sí? Y tú puedes tener gente obesa con diabetes, pues sin diabetes, ¿sí? Y te lo da. ¿Sí? Entonces, sí logra diferenciar entre esos en ese momento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Pues va a depender de lo que los doctores logren con el paciente y lo convenzan de que está. Pero realmente lo que queremos más que nada, y lo repito, es pescarlos en la primera parte, en el C1, C2. ¿Sí? Nada más quisiera agregar un poco con tu caso. Esos 33 pacientes son pacientes tuyos, no son de mi muestra. Sí, no son de tu muestra. Entonces es súper impresionante, súper impresionante. Yo los conté, son 4 normales, 4 normales. O sea, de acuerdo a la clasificación que estás haciendo, de 33, hay 4 normales. Son gente que no se sabe diabética. Pues eso remarca impresionantemente la importancia que yo siento que tienen. Pues fue lo que nos pediste. Muy bien. Doctora, Gracias. Bueno, a continuación hoy tenemos la plática de Roberto Arce, el laboratorio científico del Departamento de Física de la UNAM, todo el entonces gobierno de años. Y lo interesante es las cosas que ha estado haciendo recientemente, de hacer análisis de comportamiento del corazón a través de análisis de serie de tipos no lineales y con un método de llegar a propuestas clínicas. Bien, pues, y lo interesante es que aquí no lo vi. En el resumen está análisis no lineal. Ok. Entonces, Entonces vamos a brincar de tema. Vamos a pasar a corazón. Nos vamos a ir en el trabajo mucho es de Araceli. Yo solamente voy a decir telegráficamente algunas poquitas cosas. Quiero decir primero que las cuestiones de corazón y matemáticas ya tienen mucho tiempo relacionadas. En México empezaron de manera muy temprana. Yo tengo una impresión muy distinta de Adriana de los médicos. Es el doctor Arturo Rosenbluth. Él fue uno de los fundadores de la cibernética y en particular, junto con Norman Wigner, fue el primero que propuso, haciendo un modelo de autómata celular, o sea, de matemáticas, que era posible que en la pared del ventrículo se sostuviera actividad espiral, que es lo que de alguna manera representa una taquicardia. No sé si puedes pasarte ahora para acá. Les voy a poner ahorita unos resultados de un autor que le gusta mucho a Jesús,
mexicano también, que se llama Flavio Fenton, y que me pareció muy ad hoc para este encuentro de análisis numérico. Si no los puedes poner, no importa. Entonces, pásate a la presentación. No, no intentamos un poco. No, para no perder tiempo. Pásate a la presentación. Les traía una animación en que podíamos ver cómo se aplican las ecuaciones diferenciales